Muy buenos días, el Señor le bendiga en este hermoso amanecer que Dios nos dio desde las primeras horas del día, un clima bastante agradable. Así esperamos que sea para todos nosotros hoy la palabra agradable, que sea para nosotros un día de gratitud a Dios por todo lo que Él nos concede maravillosamente. Él es único y qué bueno que está aquí con nosotros en este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Esta mañana tengo el gozo, la alegría de que esté también Araceli, mi esposa, para compartir con nosotros parte de la palabra y esperamos que usted se pueda gozar y recibir la bendición que tiene la palabra de Dios para su corazón, para su alma, para su espíritu. Hoy trataremos un tema extraordinario que creo que a todos nos hace falta, bueno, pues confirmar, conocer y de esta manera recibir lo que Dios tiene para su vida, su corazón. Araceli, ¿quieres dar saludos, por favor? Sí, les saludo de veras con gozo y también con gratitud al Señor porque nos concede una vez más estar aquí en este espacio, que sin duda es un gran privilegio y también una gran oportunidad. Queremos aprovechar al máximo este tiempo porque sabemos que es urgente escuchar esta palabra para nuestros corazones. Quiero dejarle esto a manera de introducción en la palabra. Ahorita le digo dónde está. Escuche con atención. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con su constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Fíjese qué hermoso. ¿Sí? El Antiguo Testamento, todo aquello que se escribió luego el Nuevo Testamento, es para fortalecernos, para ayudarnos. Y este es algo del tema que vamos a estar viendo ahora, porque no estamos exentos del sufrimiento. Cuando alguien por ahí dice pare de sufrir, ojalá y fuera cierto, pero no, vamos a estar en el mundo. Jesús lo dijo, que vamos a sufrir, pero dijo que en Él podemos encontrar paz. Así que nos gozamos y nos alegramos de que esté en contacto con este canal. Y algunos de nuestros amigos y conocidos, fíjese que nos preguntan acerca del programa en otros estados de la Unión Americana o aún en México. Y ahorita le preguntábamos a Yoli, a quien le mandamos un saludo, que nos dijera cómo se pueden contactar. Entonces, si usted ingresa www.kscevida, así seguidito.com, y va a esa página, le da en español, después ver en vivo, y entonces ahí puede ver la programación en vivo. Si no tiene una tele digital o no tiene un convertidor, a través de internet lo puede ver. Y la otra cosa interesante es que también con esas mismas siglas se va a YouTube y puede ver programas grabados. Nosotros tuvimos el gozo de compartir el mes de diciembre, bueno, puede ver esos, pero también de otros consiervos y otros programas. Entonces, por favor, comparta esta información con gente que no vive aquí en la frontera, que no tienen acceso a este canal, para que puedan también edificar sus corazones. Sí, Muy bien, continuamos. pues estamos en este ya su programa en vivo y queremos iniciar orando. Mire, este canal 38 es un canal de bendición, un canal que llega a través de las ondas a muchos lugares, a lugares en donde ahora la televisión es una gran bendición y una gran oportunidad, particularmente en este caso de este programa que es en español y llega a tanto pueblo hispano que de veras es una bendición. Valórelo así. Entonces yo le pediría sus oraciones, bueno, por este canal 38, por sus directivos, en este caso nuestra directora Grace Rendell, que también podemos orar por ella, pedir que el Señor le bendiga, le dé fortaleza, salud, que el Señor le dé su protección de cada día y esa bendita palabra que conforte su alma, su espíritu. Pero así como por ella, bueno, por todo el personal, porque este canal siga adelante. Oramos para que Dios provea. Recuerde que es un canal no lucrativo, es un programa que se basa en los donativos de personas como usted. Cuando usted puede también y pueda, pues ¿por qué no enviar su donativo a este canal 38 como una ofrenda de amor por tanto que recibimos de parte de Dios? Así que nuestra oración va a ser inicialmente por este canal 38, por sus directivos. Oremos por cada uno de los que tienen un privilegio y una responsabilidad dentro de esta televisora, que sin duda alguna es de gran bendición y de gran oportunidad para nuestras vidas.
Y pues oremos también por la paz de Jerusalén. Si nosotros bendecimos a Israel, a Jerusalén, el Señor dice que todo aquel que bendiga a su pueblo, al pueblo de Dios, también será bendito. Y yo me quedo con esto, ¿verdad? Porque también dice que todo el que lo maldice, pues será maldito delante de Dios. Bueno, pues hoy vamos a ser bendecidos. ¿Qué le parece que al orar por estas peticiones creamos en lo que Dios puede hacer? A partir de este momento le invito para que clamemos juntos en una breve oración, pero sustanciosa, llena de fe y llena de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús iniciamos este programa, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, que el resultado de todo esto, como parte de la fe que tú nos das, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Y es así, Señor, como ponemos a nuestra directora en tus manos, nuestra hermana Grace Randall. Pedimos, Padre, que le bendigas a ella, que bendigas su familia, que bendigas este canal, que tú le des la gracia, la sabiduría, la entereza de cada día, y que también ella pueda recibir esa paz que viene de parte tuya, que la confianza, la seguridad, la esperanza, la protección divina sea con ella, con su familia. Y por todos, Señor, los que aquí colaboran, amigos, hermanos en Cristo, con un llamado para servicio en esta televisora, que tú utilices su mente, su corazón, sus manos, les llenes de tu sabiduría y que ellos también de esta manera glorifiquen tu nombre. Suple toda necesidad en cuanto a lo económico, como nuestro Dios que provee. Pero también, Padre, ponemos en tus benditas manos esta ciudad del Paso, Texas, Ciudad Juárez, Las Cruces, Nuevo México y todos los lugares donde estas ondas de la televisión puedan llegar. Bendícenos, guárdanos en la diestra de tu mano y que este programa sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, oramos por la paz de Jerusalén, bendecimos esa tierra santa y rogamos, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, de esta manera podemos también iniciar, Araceli. Tenemos muchos motivos de oración, sin duda alguna. ¿Quieres mandar los saludos respectivos y la oración por aquellos que nos han pedido al inicio de este programa? Sí, también queremos enviar de parte de Yoli Rubalcaba saludos a su sobrinita Crisbeth Minjares. Ella está ahorita internada en un tratamiento médico allá en la ciudad de Chihuahua, pero nos está viendo por internet. Entonces, qué gusto, Crisbeth, que estés allí y eres muy pequeña, tienes 7 años, pero sabes que Dios te ama y esto que estás viviendo lo ha permitido para lograr algo especial en tu vida. Así es que vaya hasta ese lugar, un abrazo y esperamos algún día no muy lejano poderte conocer. Y así es que oramos también por su restauración completa. Está pasando una situación allí de enfermedad, pero confiamos que Dios va a hacer lo que sabe hacer, milagros hermosos de sanidad. Así es que un abrazo hermosa, que el Señor esté contigo y recibe esta palabra. Así como también invitarle, mire, tenemos el privilegio de que en este canal se reciben muchas peticiones de oración, mayormente en este momento de la programación. Durante el día siempre están habiendo gente que habla para pedir oración, pero yo quiero invitarle para que no se pierda esta palabra porque le va a dar mucho aliento en medio de lo que esté pasando. Nuestro tema habla acerca de cómo vamos a enfrentar los diversos sufrimientos, pero con Dios a nuestro lado. Y ahí va a marcar la diferencia. Entonces yo le decía hace ratito una porción de esta palabra. Está en Romanos, en el capítulo 15. Esa es la escritura que el Señor puso en nuestro corazón y se la repito ahora sí completa. Todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la constancia viene como una parte del mover de Dios en nuestro corazón. Y sabe que yo veo mucho, dentro del ministerio me ha tocado ver mucho a creyentes que descuidan mucho esa constancia en las escrituras. Es muy fácil tener flojera
tener pereza y no leerlas, y no meditarlas, y no estudiarlas, y se conforman con un sermón dominical y toda la semana no lo hacen, no buscan. Entonces eso no es constancia, sino es todos los días, porque Dios todos los días habla a nuestro corazón. Vamos a continuar. Lo más maravilloso de todo esto es que tenemos a nuestro alcance las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, donde Él expresa su voluntad y nos da una instrucción precisa para todo tiempo de nuestra vida, desde el amanecer hasta el anochecer. Y bueno, la palabra de Dios dice, cuando Él envía, nunca regresa a Él vacía. Oramos para que en esta mañana su corazón, nuestros corazones estén enlazados por el poder de Dios y traigamos a la mente y al corazón la sabiduría de la instrucción que Dios nos puede dar hoy. Leí ayer un correo donde el presidente de la República de México oraba y pedía oración y daba una bendición de palabra a su hijo. Y bueno, el presidente ha sido mucho criticado por sus acciones que, bueno, para algunos son incorrectas, para otros son correctas. Pero yo decía, bueno, qué inteligente es este hombre que le está pidiendo a su hijo que Dios le dé sabiduría. Y sabiduría es el conocimiento de las cosas de Dios. En el griego es el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Y si algo necesitamos nosotros, ya no porque el presidente de México oró por su hijo y pidió por esto, sino porque nosotros debemos orar al Padre que nos dé esta sabiduría, este conocimiento, esta profundidad de la revelación de la palabra de Dios que nos puede dar sabiduría, inteligencia, conocimiento y ser mejores personas. Ahora sí leyó un pasaje extraordinario de Romanos. Yo quiero leerles también en continuación lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia que está en Corinto. Los primeros versículos, a partir del capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo escribe diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. Así que declaramos esta mañana, mediodía, que la esperanza, la fe, la palabra, el poder del Espíritu Santo coronarán y honrarán nuestras vidas al prestar atención a esto. Y sin duda alguna que esta esperanza que tenemos en Dios es una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. De esto estaremos hablando en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de esas circunstancias que se nos presentan en la vida adversas a través de eventos inesperados, eventos no programados, que accidentalmente se presentan en nuestras vidas, que arrancan en un momento, dicho así, la paz, la tranquilidad, y viene a ser parte de una bruma muy espesa, muy difícil de poder entender por qué de estas cosas. ¿Acaso Dios no estará en todos los eventos? ¿Por qué a veces pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios permitió esto para mal de nuestras vidas? Déjeme decirles que todo tiene una causa y una razón. Hay cuestiones que nosotros no programamos, circunstancialmente suceden, se presentan. ¿Cómo enfrentar todas estas cosas? Bueno, vamos a ver algunas circunstancias y situaciones a la luz de la palabra de Dios, que es lo que Dios nos revela en medio de esto. Así que si usted tiene algún motivo de oración al respecto a lo que vamos a decir o cualquier otro motivo, llámenos, con gusto lo haremos en el momento oportuno de este programa, lo haremos pidiendo así la bendición de Dios para su vida si usted se encuentra en este tipo de situaciones. Ahora sí, iniciamos. Sí, vamos a ver algunos de los sufrimientos que no son nada raros, ¿verdad? Son muy comunes, privativos del género humano, ¿verdad? Número 1, dar a luz. Sabe que es un sufrimiento, especialmente aquellas valientes que deciden tenerlo natural a la criatura, y la verdad son unos dolores tremendos, ¿verdad? Pero aunado a este dar a luz, también puedo pensar en aquella persona que aborta, aquella persona que provoca el aborto, porque se deshace, entre comillas, del problema, pero le queda una condenación, una culpa que no se la acaba, a menos que se encuentre con su hacedor, ¿verdad? El dar a luz trae sufrimiento, la enfermedad
trae sufrimiento porque nos inhabilita, nos incapacita, sobre todo cuando la enfermedad desemboca en un asunto de un diagnóstico médico letal y entonces encontramos que hay sufrimiento y empezamos a preguntar mil cosas por qué estamos pasando por la enfermedad. Hay enfermedades muy, muy complicadas, muy agonizantes, muy largas, ¿verdad? A veces hay padecimientos que la ciencia médica no le encuentra la respuesta, trae sufrimiento. La muerte, mi amada, una de las cosas que no nos gusta mucho hablar de esto, pero que es un hecho real, está escrito, ¿verdad?, que todos vamos a morir. Lo importante es prepararnos y vamos a ahondar un poquito más acerca de este tema, pero la verdad es que es sufrimiento para quien está muriendo que no tiene una expectativa eterna, pero también para los que se quedan, nos quedamos. Hay un tremendo dolor, ¿sí? También la separación por cárcel, vemos mucho este asunto de las familias que se separan porque alguno integrante va a la cárcel por distancia, porque se van a vivir a otro lugar. Hay dolor, hay sufrimiento por esa ausencia o por pleito, mi amor, que se discute entre la familia y se dejan de hablar y no se ven, y hay sufrimiento, el abandono, el rechazo. También esto ocasiona mucho sufrimiento, el no sentirse aceptado, amado, la falta de amor expresado, también logra que esa persona crezca insegura y ande en esa búsqueda insaciable, precisamente para llenar ese espacio. El divorcio o los divorcios, mi amado, en nuestra era es así, como que antes, yo me acuerdo cuando era niña, era bien raro escuchar que alguien se divorciara, y ahora no, ya van por el segundo, tercer, cuarto marido. Entonces, pero en cada separación, en cada divorcio, claro que hay dolor, claro que hay sufrimiento y queremos nosotros resolverlo con una nueva relación, pero no sucede así. También las pérdidas materiales, mi amado. Cuando uno pone en una balanza su vida y lo material, claro que uno valora su vida, pero hay momentos donde las pérdidas, un incendio, ¿verdad?, un robo, un asalto, cosas así que en el momento nos sacan, ¿verdad?, de esa área de confort en la que estábamos. También las desgracias, mi amado. Los accidentes, los terremotos, los ciclones, los huracanes, las guerras, mi amado. Aquí en este lugar que tenemos el Fort Bliss, con su estación de todos los soldados, aquí como que es más privativo, que ven que soldados que regresan, pero hay otros que no regresan, y hay huérfanos, y hay viudas, y hay familias dolidas. Claro que son sufrimientos humanos, ¿verdad? Los abusos, mi amado, los abusos como el físico, vemos esa violencia que se ejerce y se hereda, ¿verdad? Porque si los padres nos golpeaban, ahora los padres golpeamos a los hijos. La violencia verbal trae mucho sufrimiento, tonto, inútil, burro, y etcétera, y hace sufrir a esa criatura porque la hace inhábil para enfrentar el mundo. La violencia y el abuso emocional, mi amor. Gente que aún busca de Dios, pero emocionalmente y no espiritualmente. Y el abuso sexual, que este es otro tema aparte, que trae tanta situación de sufrimiento a lo largo de la vida si no lo resuelve en la cruz de Cristo. Y el fracaso académico o profesional, ¿verdad?, cuando se quedan carreras truncas, cuando nunca se pudo tener una educación formal y hay desavenencias laborales y aún en la profesión, a lo mejor tiene su título, pero no encuentra trabajo. Y qué tremendo, ¿verdad? Entonces los sufrimientos humanos comunes, el tomar cierta cantidad de años de edad, que pasamos invisibles, que ya no hay oportunidades de trabajo. Entonces, si se fija, hay mucho sufrimiento. Yo anoté 12, puede haber más, pero para todas ellas Dios tiene respuesta. Fíjese usted cómo no somos los únicos ni somos exclusivos del dolor o del sufrimiento. Van a vivir momentos o van a llegar momentos inesperados. Mi pregunta es, ¿estamos preparados? Es obvio que no siempre vamos a estar preparados, pero cuando la palabra de Dios se atesora en nuestros corazones, en nuestra mente, en cada circunstancia y en cada situación tenemos respuesta. Y si no, bueno, pues tenemos que buscarla. ¿Dónde encontrar la ayuda? ¿Dónde encontrar la dirección? ¿Dónde encontrar las respuestas a tantas cosas? Una de las cosas que yo quiero compartirle hoy es el hecho de que considere esto que voy a leer también de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios en los momentos más críticos y difíciles nos llena de esperanza. Lo más trágico que podía suceder a una persona sería
la misma muerte. O vivir como muertos cuando todas las expectativas, las ilusiones, los anhelos de nuestra vida se han ido o se han marchado. Podrían ser momentos de luto, momentos de dolor, de tragedias, de enfermedades, de sufrimiento, de calamidades, como ya se exteriorizó un tanto. Sin embargo, ¿la palabra de Dios viene a resolver todo esto? Yo creo que sí. Lo más extraordinario de esto es que se resuelve a través de una decisión mostrada y llena, impregnada del amor de Dios. Dios nos ama tanto como parte de su creación que no deja de ver por nosotros, no deja de velar por nosotros, no deja de interesarse por nosotros. La palabra que quiero leerle es lo que dice Romanos capítulo 6, en el verso número 8, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si lo más difícil, lo más incomprensible y lo menos considerado se llegase a presentar en nuestras vidas como es la muerte, sin duda alguna hay una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Hablaremos de esto en un momento más con respecto a la esperanza. Sin embargo, dice la Escritura en el verso 9 de Romanos 6 también, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará ni se enseñorea más de Él. ¡Qué extraordinario! Quiere decir que nosotros tenemos una esperanza en un Dios vivo, en un Cristo resucitado, un enviado de Dios para que a través de Él nosotros pudiéramos tener una esperanza. En medio del conflicto, de la prueba, en medio del dolor y de la tragedia, hay alguien que ha experimentado lo que a veces nosotros no. La separación, la muerte, el dolor y la tragedia. Pero mire qué extraordinario. La persona muere y no se sabe más de él, de ellos o de nuestras familias o amistades. En el caso de Jesús se sabe de él que no solamente murió agonizando terriblemente en una cruz, se nos habla de que también fue sepultado, pero Él vence la cruz, Él vence la muerte, resucita para darnos una esperanza, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste nuestra esperanza, en esa fe que depositamos, no en un Cristo que murió, sino en un Cristo que resucitó. Es cierto que murió, pero que también resucitó. Y esta es nuestra esperanza, una esperanza gloriosa. Dice la palabra de Dios en el verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sabe usted qué es lo que sí nos separa de Dios? El pecado, porque Dios es santo. Por esta razón vino el Hijo de Dios, para borrar nuestras maldades, nuestros pecados y acercarnos a Dios, como es el deseo de su voluntad. Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ya lo experimentó, ya lo vivió, entonces tienes esperanza. Si no tienes esperanza, qué buen momento para que usted pueda hoy día decir, bueno, yo quiero conocer más de Cristo, quiero profundizarme más en el amor de Dios. ¿Cómo es posible que yo no tenga esa esperanza? Déjeme le digo una cosa, es un regalo de Dios. La esperanza es un regalo de Dios. No lo merecemos, pero por lo que Él hizo en la cruz, por el amor que nos tiene, Él tiene todos los méritos como para poderle creer y afirmar nuestros corazones, que cuando aquel día llegue a nuestras vidas, nosotros tengamos la seguridad de que iremos a su presencia. El apóstol Pablo relaciona la muerte como un dormir. Dice en Tesalonicenses, esta frase extraordinaria, la muerte de un cristiano es como un sueño, como un dormir. Se cierran sus ojos aquí para abrirlos en la presencia de Dios. Esta es la bendita esperanza. Es obvio que vamos a vivir mientras estemos aquí en medio de circunstancias tan críticas como esta. ¿Qué reacción podemos tener ante la pérdida de un ser querido? Un accidente donde una persona quede inválida, donde esté sumida en la tristeza, en la desolación, en apariencia. ¿Qué palabra hay para nosotros mientras estemos aquí en vida? Si hay una esperanza futura que ya es nuestra, debe también haber una seguridad mientras estemos en este cuerpo y en esta vida. Ahora, Siri, tenemos otras cosas más que decir al respecto. Sí, desde luego. Fíjese que es importante tener a Dios y su palabra en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Déjeme le leo lo siguiente. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores.
Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Isaías 53. Fíjese, este pasaje a mí me hace amar más a Jesucristo, porque tú y yo, mi amado, mi amada, muchas veces sufrimos por causa de nuestras maldades, de nuestra rebelión, de nuestro orgullo, de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones, ¿sí? Escuchaba una mujer que decía, ¿por qué Dios permitió que me casara con este hombre? No, es que Dios no permite esas cosas en primera instancia, deja que nosotros tomemos decisiones, ¿sí? Él nos advierte, no le hacemos caso y vivimos las consecuencias. Pero si alguien nos entiende en esta tierra, porque Jesús prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días, es Jesucristo precisamente. Ahora, ¿quién puede entendernos el tamaño del dolor, por grande que sea, sino Él? ¿Por qué? Porque Jesús fue, ahí mismo lo expresa en Isaías 53, yo digo que es el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al profeta Isaías le fue revelada la muerte en la cruz del Mesías, del Cordero de Dios, y entonces él escribe cientos de años antes de que esto suceda, y esa revelación es maravillosa, y lo describe como varón de dolores y experimentado en quebranto. Si alguien te puede entender, a Jesús se le murió su papá José, entre otras cosas. Sus hermanos no lo aceptaban del todo, ¿verdad? Entonces él puede comprender lo que tú estás viviendo porque es compasivo, es comprensivo, es paciente, ¿sí? Pero también por otro lado, fíjate, Él murió a causa de nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué hermoso, ¿no? Y luego también Él sufrió por nuestra causa. Me llama mucho la atención, esta versión es Dios habla hoy, la que le leí, de Isaías 53 del 4 al 5, y dice, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, soportando nuestros dolores, ¿verdad? Y que fue traspasado por nuestra rebeldía y atormentado por nuestras maldades. Y el castigo que sufrió nos trajo paz. A nosotros no nos cuesta más que creer en primera instancia y obedecerle, y someternos, y seguirle conociendo, ¿sí? Por sus heridas alcanzamos salud, salvación, somos sanados. A Él le costó todo, a nosotros nos cuesta creer y seguir creyendo, obedecer y amarle y buscarle y ver todo lo que estamos viviendo, por difícil que sea, con sus ojos. Porque cuando Él permite un sufrimiento, la idea de Dios es que salgamos aprobados como el oro, ¿sí? Ahora, muchos queremos tener esa fe preciosa, más valiosa que el oro, pues entonces espere el horno de fuego, porque Dios nos va a pasar en esa situación para ir sacando toda impureza, toda aspereza, toda mala enseñanza. Platicaba yo con alguien una situación de usar la palabra para condenación. No sabe qué, la palabra de Dios, ya se lo dije en Romanos 15, es para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza, ¿sí? Y entonces vemos aquí el que más nos puede entender en cualquier lugar, en cualquier idioma, es nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo aquí en la tierra, sabe lo que es el sufrimiento, los límites, pero Él es Dios y ha prometido estar contigo y conmigo. ¿Lo puedes creer? Yo me aferro a creer que así es. Tenemos que seguir buscando de Dios, explorando lo que la palabra de Dios tiene para cada momento de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. El Señor nos adquiere, somos propiedad de Él, nos ha comprado a precio de vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y su sufrimiento no ha sido en balde. Lo ha hecho por usted y lo ha hecho por mí, porque ningún acto que el hombre pudiera hacer pudiera siquiera salvar su vida. Ningún hombre puede presentar su vida en sacrificio para que otra persona sea salva. Hay héroes que han ofrendado su vida por personas que sin duda alguna le han prolongado su vida a los demás heroicamente
por un acto bondadoso de misericordia de alguien que ofrendó su vida, pero no le asegura la eternidad. Los actos heroicos son reconocidos por nosotros y hay que ponderarlos y hay que reconocerlos siempre, sin duda alguna. Pero el acto heroico que da vida, salvación, eternidad, solamente la tenemos en la persona de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra. En Romanos 6, verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El deseo de Dios en este proceso de vida y de santidad ahora en Él, el deseo de Dios es que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con su concupiscencia, con todas aquellas cosas que pensamos y deseamos. El Señor establece, ahora en Cristo podemos vivir la diferencia, la confianza, la seguridad, la esperanza. El anhelo de Dios es que esa experiencia de tenerlo a Él como nuestro Salvador y Señor nos guía a toda verdad, a toda esperanza, a toda confianza. La palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Decía hace un momento, el pecado. Porque el pecado trae condenación y muerte. Así como hay una eternidad de vida para estar con Dios, también hay una eternidad de muerte. ¿Para quién? Para aquellos que no han querido recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, aquellos que no le quieren reconocer como el Dios que puede darles esta esperanza. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es esta, salvación y esperanza. Desde luego que la palabra de Dios va afirmando y va consolidando nuestros corazones. No llegamos al estado de perfección aquí, pero sí en ese proceso de vida, de eternidad, de santidad. Es un proceso de cambio, de transformación, cuando por la fe podemos creer en Él. Qué hermoso momento tenemos cuando las promesas de Dios se presentan en nuestras vidas. Para el cristiano, para aquel creyente que ha depositado su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, la muerte no es el estado final de la vida, es el proceso por el cual todos vamos a vivir para poder llegar a Dios. Él es santo y este cuerpo mortal es necesario que se vista de inmortalidad. Este cuerpo que es corruptible es necesario que se vista de incorrupción. Es necesario que esta transformación que se da en el proceso de la muerte nos dé el aliento y la seguridad y la esperanza de la salvación y de la vida. Todos tenemos que pasar por esto. La pregunta es, ¿estamos preparados? Esta vida puede ser como una leve tribulación, como un espasmo, como un momento, como una afrenta. Mucha gente hoy día desea morirse sin haber vivido la esperanza que tenemos en Él aquí en la tierra. Bueno, vamos a hablar de esto seguidamente, continuando con el tema acerca de lo que Dios puede hacer en medio de todos estos conflictos, pruebas, dolor y sufrimiento. Araceli. Sí, un asunto también que es muy privativo del sufrimiento es el llanto, las lágrimas. Y también Dios en su palabra nos da una instrucción, porque cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Entonces algunas personas se exceden en llorar de todo y por nada, pero hay otras que en la vida lloran, se han endurecido demasiado. A mí me gusta la ternura con la que Dios trata al salmista, que le revela, ahí en el Salmo 56:8, fíjate lo que dice. Tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Y a mí me impacta cómo Dios le revela que para Él son muy importantes esas lágrimas, porque es un lenguaje del alma. Ahora, no estamos hablando que siempre vamos a llegar con Dios llorando, porque no es el asunto. También tenemos que llegar con gozo, con gratitud, con alabanza. Pero Dios las valora mucho. Nuestras lágrimas son el lenguaje que Dios nos dio, que Él comprende y que Él responde. Fíjate, cuando una persona tiene una pérdida de las que hablamos en un momentito, pueden pasar años y seguir llorando y no recibir consuelo porque no sabe que una de las características de nuestro Dios es ser consolador. Y otros puede tener el dolor muy profundo guardado y reprimirse y no llorar para nada, porque dice, ¿para qué lloro si no, esto no cambia las cosas? No, las cosas van a seguir como están, pero el asunto es que uno las va a ver con otra visión. Un asunto que yo he aprendido de parte de Dios en cuanto a las lágrimas
es que Él nos las dio para desahogar el corazón, para que salga ese dolor, para que salga ese temor, para que salga ese sufrimiento, pero en su presencia. Si algo tenemos que hacer como hijos de Dios es esas lágrimas, ese llanto, ese dolor, ese sufrimiento en su presencia, porque Él entiende. Cuando nosotros lloramos al ser humano, va a haber gente que se harta de nuestras lágrimas. Ay, tú de todo lloras. Y entonces no encontramos ese consuelo. Ahora, sí va a haber gente que ha sido consolada por Dios en esta área de las lágrimas y entonces nos va a entender y nos va a dar palabra. No nada más es poner el hombro y abrazar, que es bueno. Muchas veces yo pregunto esto, cuando alguien se acerca a ti, se suelta llorando, ¿qué le dices? ¿Sí? A veces no hay palabras. Bueno, si no hay palabras, que use tu hombro, que use tus brazos y que ahí se desahogue. Pero no hables por hablar. Sobre todo, yo sé lo que estás pasando cuando no hemos pasado por eso. Entonces, parte del sufrimiento es llorar, mi amado, pero no siempre. Hay que tomar aliento, hay que tomar fortaleza. Jesús lloraba por su pueblo porque no quería ser acogido bajo sus alas. El salmista lloraba a tal grado que describe el salmo que mojaba la almohada. Era un guerrero poderoso, sin embargo él a solas con Dios. Qué bueno que escribió eso y que tenemos acceso, porque no nos hace menos hombres el llorar, pero ¿en dónde? ¿Pero con quién? Delante de Dios. Entonces es bonito, pero mira, una vez que empieces a recibir consuelo, oraba yo con una mujer y le decía, recibe el consuelo. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Le decía. Pues entonces estate quieta y deja que Dios sea soberano y que no te reprimas, pero que te traiga paz, consuelo a tu corazón. Y entonces empezó a experimentar el consuelo de Dios. Es algo hermoso y esto nos puede ayudar, sí, a desahogarnos, pero también a fortalecernos para continuar y seguir adelante. Hay caminos que al hombre le parecen sabios. Dice la Escritura que el camino para el hombre entendido es hacia adelante y hacia arriba y hacia adelante. Es el camino que Dios marca y que quiere que nosotros andemos en él. ¿Qué seguridad y qué confianza tenemos en Dios? Hay un salmo precioso, algunos dicen es el clásico de los salmos, que en todas partes se conoce y se lee, pero pocas veces se enseña, se predica y se muestra en el contenido profundo de la seguridad que Dios tiene para con nosotros. Mire, es el Salmo 23, probablemente usted lo conozca, lo he escuchado tantas veces en funerales donde Dios me ha permitido estar, de gente que lo lee, pero no lo explican, no saben guiar, no saben lo que Dios nos está diciendo a través de esto. Y no es que sea uno muy docto, muy preparado, pero es obvio, necesitamos interpretar correctamente la palabra de Dios en su contexto. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 23, en medio de todo lo que expresa el principio, ¿verdad? ¿Quién guía su vida? Para el salmista el Señor era su pastor y declaraba en él nada, absolutamente nada me faltará. Y él continúa diciendo, Él me proporciona un lugar de reposo, de consuelo y de fortaleza que da descanso a mi alma. ¿Cuántas personas hoy día acaso no están abatidas en sus sentimientos, emociones, en todo aquello que está aflorando de su corazón y no hay esperanza? Para el salmista había un Dios y Señor. Dice, Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchas veces el hombre se deja llevar por su propia justicia, por sus propios actos, por lo que cree que debe de ser, y no hay una intuición de Dios en su vida, no hay una guianza, no hay un discernimiento. Y muchas veces esos pasos nos llevan a la muerte, al deterioro de nuestras vidas y a más sufrimiento, porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. ¿Quién guía tus caminos? La palabra de Dios dice, confortará mi alma y Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí está la justicia de Dios y ahí está el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe usted que Dios le ama? Dios espera por usted, Dios desea lo mejor para su corazón. Qué buen momento de reposo y de tranquilidad cuando nos damos esa oportunidad. Mire, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es pedirle a Dios que guíe mis pasos, que me dé la confianza y que me dé la seguridad. Aun cuando predico en funerales, no puedo menos que ver la mano de Dios que trae ese consuelo y esa fortaleza en los momentos cuando la tribulación, la angustia y el dolor de la gente se han posesionado de tal manera que parece que todo se ha ido y no hay más esperanza. Déjeme le digo
el salmista expresa estas palabras diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué tipo de sombra le ha llegado a usted a entristecer y empañar su vida? Si fuera la sombra de muerte por alguna enfermedad, por alguna intriga, por alguna calumnia, por algún peligro, por alguna amenaza, acobíjese, yo podría decir, tápese bajo la cobertura de Dios. Es hermoso que las alas de Dios están dispuestas para darnos la paz, el contentamiento, la seguridad y la esperanza. Morar bajo la sombra del Altísimo es una bendición. Bueno, yo creo que un primer paso es seguir el camino que Dios quiere proporcionar. Seguir el camino, dice la palabra de Dios en esta súplica que también hiciera el salmista en el Salmo 25, verso 6, acuérdate, Señor, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas para conmigo. Encamíname en tu verdad, dice el verso 5, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Basta cada día su propia afán. Acérquese a Dios, búsquele a Él, confíe en Él, y Él hará y le concederá las peticiones de su corazón, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Mire, dice también la palabra, bueno y recto es el Señor nuestro Dios. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, a lo que el salmista responde diciendo, encamíname, Señor, junto con los humildes por el juicio, y el Señor nos enseñará la carrera de los mansos, de aquellos que en mansedumbre han confiado y esperando en el Señor. Largo camino nos resta. Posiblemente usted esté en etapas de decisión, padeciendo algo. ¿Por qué no confiar en Dios y pedirle, venga a atesorarse a su corazón? Hoy tenemos llamadas que la gente ha estado haciendo, muchas llamadas, pidiendo oración por esto y por otras cosas más. Araceli va a dar lectura de estas peticiones para hacer un espacio de oración y empezar a poner la vida de estas personas en las manos del Señor. En la diversidad de la necesidad hay un Dios que es suficiente. Araceli. Fíjese que estas personas que nos están llamando, hay múltiples motivos de oración, ¿verdad? Que están esperando que aquí les apoyemos en esto. Déjame ponerte esto en tu corazón. Dice la palabra que cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Y le dijo, y así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó, ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 20. Y para estas personas que han estado marcando, hay muchas llamadas, muchos motivos de oración, y vemos aquí para englobar, ¿verdad? Problemas, mucho problema de salud afectada, están en esa prueba, en ese sufrimiento de la enfermedad, personas que van a ser también operadas. Ahorita mientras que mi esposo terminaba de hablar su parte, estaba yo leyendo algunas de las peticiones, también problemas migratorios, también problemas de trabajo, cirugías en puerta, economía, conflictos familiares. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Aquí, gracias al Señor por la vida de Guadalupe, que también pide oración por su hijo pequeño de 8 años, por Carla, que también obre en medio de esos problemas que ha tenido con personas y venga una restauración, por María, por su hijo Abraham, para que el Señor abra puertas para un trabajo para él y que le dé sabiduría, también por Carmen Alvidres, por su hijo, por sanidad y protección, y también encontramos a Samuel Ríos. Nos preguntan que si tenemos iglesia aquí en El Paso, Texas, porque le gustaría congregarse con ellos.
con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues no tenemos de momento esa obra, estamos en Getsemaní, en Ciudad Juárez, muy cerca del puente, por cierto, si va por el Puente Libre o el de Cuota de Santa Fe, en 5 minutos usted llega ahí, Pedro S. Varela, esquina con Colombia, en la colonia Hidalgo. También José Luis Ramírez pide para la salud y la sanidad del pastor Agustín Ramírez, que es pastor de la iglesia La Hermosa en San Isidro, en Ciudad Juárez, que Dios obre a favor de este siervo, ¿verdad? Y Rosa Varela nos manda saludos y también pide oración por la familia también. Mi amada, esperamos en el Señor que Él derrame de su bendición. Luz Pérez, oración por restauración y ayuda en su trabajo. Y si se fija, hay mucha petición de restauración. ¿Por qué necesitamos tanta restauración en las relaciones? Porque herimos y somos heridos. Y entonces solamente Jesús puede sanar esos corazones. Javier López también pide por su salud y también tal vez lo operen y necesita que el Señor obre en el nombre poderoso de Jesús. María Moncada, su hijo está en migración y también espera que el Señor obre como sabe hacerlo. Esteban López, que Dios le dé una esposa, fíjese, está bonito. Y aquí, Esteban, yo le diría en el amor de Jesucristo, prepárese para ser ese esposo conforme a la palabra, porque a veces queremos esa buena compañera, pero no estamos siendo ese diseño de Dios como Él quiere, ¿verdad? María Luisa, que Dios le use conforme a su buen propósito. Qué hermoso, una sierva que quiere ser usada. Rebeca también está pidiendo por salvación, por sus finanzas, que el Señor también obre. Y Verónica también está pidiendo por su familia, que está teniendo allí unos conflictos, ¿verdad? Y que el Señor también obre en su espíritu. Y Eleno Saucedo, que oremos por su pierna, porque la tiene quebrada, la tibia, y entonces lo van a operar y pide oración para que en las benditas manos de Dios estén también los médicos que lo van a intervenir. Bueno, todas estas peticiones se suman a otras que tengo aquí en mi mano y que me voy a permitir leer algunas. Por Terry Padilla, él pide oración por una diversidad de motivos y entre otras es dejar el cigarro. Sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo, no contaminándolo. Pídale a Dios poder y autoridad, y ese cigarro y ese vicio y cualquier otra circunstancia se va de su vida en el nombre de Jesús. Créalo, y yo estoy seguro de que Dios va a responder. También nos piden por la familia Borrego, por Adán, por Alex Díaz. Son muchas las peticiones en una sola, de muchas personas diversas. También piden por Maite, porque Dios le dé gracia, sabiduría, entendimiento. Por Josefina, bueno, nos mandan un saludo, muchas gracias, bendiciones también para usted. Por su sobrino Saúl Cervantes pide oración, que todo salga bien para que el Señor le bendiga a mañana que tiene corte, por Rick, por sanidad, en una embolia cerebral, que Dios sea su fortaleza en su pronto auxilio. También Carlos está pidiendo por sanidad en sus finanzas. Dios es el dueño del oro y de la plata y confía en Él, Él proveerá. Pórtese bien, sea honesto, trabaje correctamente, Dios proveerá. Que Dios obre en su manager para que le paguen bien y tenga más trabajo. Bueno, Dios bendiga a los trabajadores que anhelan, cumpla con su trabajo, Dios le honrará sin duda alguna. También por Carmen Vargas, pide por salud, tiene un dolor en su brazo izquierdo, declare sanidad, créale al Señor, que la mano de Dios pase y repose y Dios conceda esa sanidad, ese milagro en su cuerpo, en su brazo. Marta Montañez pide por su familia, hermanos, y él tiene hermanas también, por restauración de su matrimonio. Ellos piden por la familia Chacón. Tienen 5 de sus hermanos y sus hermanas, dice, se están separando. Qué tremendo, algo mencionábamos en medio de este programa. Hay mucha carencia, mucha necesidad del matrimonio. Es un diseño de Dios programado para bendición, para vida. ¿Cómo nos gustaría poder hablar de esto próximamente? Si Dios lo permite, lo haremos. Y yo espero bendición para todos los que están clamando al Señor. También se nos están pidiendo, Yoli Sandoval tiene una serie de peticiones, sin duda alguna Dios concederá a todas estas peticiones por Damián, por sus patrones, y pedimos que Dios sea quien actúe en el corazón de ellos, le paguen lo justo a esta persona, por Luis Sandoval,
por la compañía, por Ceci, bueno, pues por Francis Bárcenas también, él pide ella por Raúl Valencia y tiene corte y estamos orando que Dios le provea. Por sanidad de Marta Ávila, tiene algunas manchas en sus piernas y pues vamos a orar por esto ahora. Estamos en la parte final, por favor, dirígenos en esta oración. Yo quiero usar la palabra de Dios para orar y fíjate lo que dice: ustedes cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles una bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Esto es palabra del Señor, Zacarías 9:12. El Señor, el Dios Santo de Israel, dice: vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y en la confianza estará su fuerza. Pero ustedes no quisieron. Yo espero que muchos que estamos aquí queramos volver a nuestra fortaleza, que es Dios. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás no estaré contento con él. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, elevamos estas peticiones que nacen de un corazón que está pasando por prueba, por sufrimiento, como también como olor fragante aquellos corazones que se levantan en gratitud por las cosas hermosas que tú les has permitido ser receptores. Los ponemos en tus manos, tú los conoces. Qué bueno es saber que conoces a cada uno por nombre, por situación, sus profundos pensamientos, sus necesidades, Padre, pero sobre todo que ellos comprendan que en medio de todo esto tú tienes propósitos divinos para pasarlos, Señor, a una etapa diferente de su fe, de su caminar en ti, Jesús. Les ponemos en tus manos que traigas palabra de consuelo, sigas dando esperanza, confianza y sobre todas las cosas la presencia de tu Hijo muy amado Jesucristo y su Santo Espíritu. Es en el nombre del que te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y amén. ¿Está usted agradecido con Dios? Bueno, dele gracias. ¿Está usted contento? Dele gracias. Tiene la opción hoy de ponerse a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Pídale con todas las fuerzas de su corazón. Y como hemos leído y meditado en la palabra de Dios, que sea Él nuestra esperanza. Ponga en Él su esperanza. Si ha confiado en alguien más y no ha encontrado respuesta, bueno, déjeme le digo que la única respuesta Dios la tiene para cada corazón y para cada vida. Quiero hoy invitarle para que busque a Dios. Dios está cercano. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Posiblemente no conocemos el camino. Pídele a Dios que se lo muestre. En la palabra de Dios está el camino, está la verdad y está la vida. Y le pido un favor, ponga su mano así, sus dedos, y póngalos en su boca y mándele besos a Dios. Dígale: Señor, te amo por tu palabra, hoy me has bendecido y te quiero dar las gracias en el nombre de Jesús. Creo que Dios está dispuesto a mostrarnos su amor cada día. Sea agradecido con Él y que la paz de Dios que gobierne su corazón le dé el entendimiento, la gracia y la sabiduría. Araceli, gracias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro. Bendiga este canal. Palabra final. Que el Señor esté con usted y que le dé esa fortaleza que está necesitando. Y sabe que cuando reciba esa respuesta a su clamor, a su oración, no deje de llamar también para participarnos de su gratitud. Bendiciones y hasta próxima ocasión. Dios le bendiga. Estamos en su programa Unidos en el Amor de Jesús. Bendiciones a este canal 38. Gracias por su atención. Dios le guarde.